Entonces eso es lo que debemos hacer con nosotros mismos y el perdón. ¿Por qué? Porque si yo soy una copa rota, todo lo que se acerque a mí lo voy a romper, lo voy a dañar. Una de las primeras cosas que me enseñaron fue cuando Jesús está en la cruz y dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo digo, ¿ustedes vieron Encanto? Hay una parte donde muestran pues en el río como el tema del conflicto armado. Y aunque es una película de niños, me dolió. Mucho. Y yo, o sea, soy de Bogotá y sé que no he vivido el conflicto armado en Colombia de cerca como otras personas. Pero yo digo, Dios mío, el perdón y la reconciliación es tan importante porque yo creo que a todos y cada uno de los colombianos nos duele mucho ese conflicto y ese dolor. El perdón y la reconciliación es tan importante. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast. Somos Perdernos para encontrarnos. Mi nombre es Angela Leighton y estoy en compañía de mis hermosas compañeras Carimetriana, hola, hola. Laura Urián. Tania Valencia. Y detrás de cámaras, nuestro productor audiovisual, Andrés Orozco. Haz un ruidito por allá. Sí está. Hoy seguiremos hablando de este tema tan importante y tan profundo que ha sido el perdón. Ya hemos tocado algunas cosas acerca de lo difícil que es perdonar, pero ahora queremos abarcarlo un poco más. Queremos saber hasta dónde están los límites de poder perdonar. Queremos reflexionar más acerca de este tema tan profundo y quiero que nos acompañen y no se pierdan ninguno de los próximos capítulos que vamos a sacar, porque este tema es un tema bastante largo. Y de las entrevistas también. Sí, entonces empezamos con el tema. No sé, alguna de ustedes que quiera empezar a contarnos cuál ha sido lo más difícil. No sé si empiezo pues con mi hermosa Tania, que está acá con nosotros, entre pedir perdón o perdonar. ¿Qué ha sido lo más difícil para ti? Todo. Estas preguntas son de esas que como, ¿quién eres? Que lo dejan a uno como... O sea, es que obviamente hablo de mi punto de vista porque yo sé que para el resto hay otras cosas. Pero digamos, en mi caso, o sea, pedir perdón o darlo, siento que para mí es más difícil como pedir perdón. Uy, es que a mí este tema del pedir perdón y como agachar la cabeza, sea ante amiga, familia, pareja, sí, o sea, uno mostrarse vulnerable. No, y más para nosotras las mujeres, donde el 99.9% siempre tenemos la razón. O sea, es que dar ese 1% de que cuando a veces tienen la razón es como, ay, está bien, Te es muy entiendo, difícil. Tania, te entiendo. O sea, entonces digamos que en mi caso es porque yo llevo como tal el proceso. Yo antes, y me felicito. Bravo. No, es que en serio yo me pongo a pensar en mi trayectoria y yo pedir perdón era nulo, o sea, yo ni siquiera lo hacía porque yo soy muy orgullosa con eso. O sea, yo como que, ¿por qué? O sea, no, ¿qué le pasa? Pero ya con el pasar de los tiempos como que sí he aprendido a pedir perdón. ¿Pero por qué? Porque ya sé que yo como persona también erro, peco. O sea, esto yo lo fui entendiendo como con los años. El darlo, yo lo doy. El perdón. Porque todas me Ahorita quedaron somos colombianas, fila. Ahorita todos haciendo fila acá en el lugar. O sea, saben que yo el perdón sí lo doy un poquito más fácil, pero si yo veo un cambio de la persona. O sea, me dañó con esto, te pido perdón, vale, pero no me gusta como que solo se quede en palabras, sino que en sea un realidad arrepentimiento sincero. que sea un arrepentimiento sincero y que la Ejemplo. persona cambió. No, no hagamos ejemplos que es que me empiezo a meter en historias que no quiero. Ay, una historiecita por ahí. No, pero es que no se me alumbra ahorita alguna. La bueno. del amiguito. ¿Ya perdonó? Yo, Laura. Sí. Bueno, es que yo me le sé la vida entera. Claro. No, o sea, digo, o sea, es que ya en este momento de la vida pasan los años con esa historia que, bueno, tuvimos una amiga que en el sentido como que en algún momento de su vida tuvo actos que para nosotras como amigas que tenemos unos códigos no están bien.
Pero en ese momento de la vida yo era como tan niña también, o sea, tan inmadura que yo sí me dejé afectar, yo sí me esto. En este momento de la vida yo digo como ya lo dejo liberar porque yo no puedo cargarme con ese tema. Pero O sea, por sí, ejemplo, si la pero ves, ¿qué pasaría? O sea, desde el altercado, como desde el... no le doy un puño. entonces no, perdona. No, mentira, no. Puñalada, Ay, puños. violencia. No, Ya no No, sabe no, nada, o sea, les de digo todo. que es lo que pasa, o sea, uno sí guarda el acto, pero yo siento que si yo llego a ver esa persona ya como que marica ya, o sea, en Ah, mi caso, porque hay Pero personas que se quedan toda la vida, o digamos yo si veo a esa persona tampoco voy a decir que ay, la malambona, te quiero, no, amiguisa. pero el saludo y ya todo bien, que es de tu vida, que hay pase, Ah. no mentira, pero yo siento que uno se va liberando de eso, pero Ujú. también es porque el motivo, o sea, en algún momento sí rayó, pero el motivo que desenfocó todo a lo que ya se terminó la amistad fue bobo. O sea, de verdad que uno dice como la otra persona se dejó afectar por algo tan mínimo, que por eso es que yo digo, no vale la pena ya en este momento. Si yo me encuentro con la persona, ay, el rencor y la miré mal y le... No, ya en este momento yo no soy así tampoco. O sea, la persona tendría que haberme hecho algo muy, no sé, muy loco esto como para yo decir que la veo en un espacio en el que de pronto haya mucha gente y que yo diga, o sea, no puedo y me No tengo que podemos ir. compartir el mismo No, aire. es que el nivel de madurez que vamos adquiriendo con los exacto. años Es, es muy eso tiene superior mucho al que ver. cuando sucedieron las cosas. Exacto. Uno Y era más eso, niño. ajá, eso te hace crecer muchísimo y darte cuenta de esos Bueno, errores. igual concluyo que sí, en mi caso como que es más, un poquito más difícil a veces pedir perdón. Yo doy el perdón también, pero sí veo cambios en la persona, obviamente. Ujú, dependiendo también como de los actos. Y para ti, Lau, Bueno, cuéntanos alguna anécdota. a mí, por ejemplo, algo que me acosta, bueno, digamos que yo digo un tema así muy profundo, muy hondo, el tema como ya familiar, de mi papá, de estas cosas. Pero ya en otras cosas, yo ahorita que ya crecí, ya solté, verdad, mucho rencor, solté muchas cosas, también digo, puedo ver a muchas personas que me han intentado hacer daño con intención, porque también ahí va el perdón hay personas que te hacen daño sin intención, como que en serio no se dan cuenta o uno también tiene que empatizar a veces con la persona, ¿no? Una persona me hizo daño, pero hay que empatizar con esa persona que me hizo daño. Yo sé que es algo difícil e incómodo, pero es necesario también tú decir, bueno, ven, voy a analizar por qué me hiciste esto. Porque muy posiblemente esa persona también está dañada. Entonces, ¿qué pasa? Es como esta copita de vidrio. Si yo la tiro, pues se va a romper. Entonces ya no va a ser Tírala, tira. ya no va a ser funcional. Eso pasa con muchos seres humanos. Nos rompen las circunstancias, nos rompe una situación y ya no estamos funcionales como en un principio. ¿Qué pasa? A mí nadie va a venir a pegar mis pedazos. Y no es la responsabilidad de nadie tampoco venir a pegar mis pedazos. No sé cómo se llama, pero lo voy a consultar. Y es una técnica japonesa muy linda en la cual pegan las partes de algo dañado con oro Ujú. y lo vuelven a tener funcional y le dan una nueva vida. Eso yo siento que Y es ahora eso vale perdonar. más. Exacto, y ya Porque tiene un está. valor, ya Ujú. tiene un valor adicional porque fue curado con oro. Entonces, eso es lo que debemos hacer con nosotros mismos y el perdón. ¿Por qué? Porque si yo soy una copa rota, todo lo que se acerque a mí lo lo voy a romper, lo voy a dañar. Entonces, yo también tengo toda la responsabilidad en el perdón. Entonces, en esto de darlo o recibirlo, em, o sea, ofrecer perdón ahorita para mí no es tan difícil, pero también va de las intenciones. Entonces, si la persona tuvo una intención de dañarme y la sigue teniendo, yo digo, le ofrezco el perdón, pero no necesariamente voy a ir a buscar a la persona y decirle, mira, te perdono. No. Es una persona que intentó dañarme en estas últimas circunstancias. Intentaste dañarme, intentaste hacerme daño, me afectaste en mi vida y yo no voy a ir a darte un abrazo
pero internamente voy a soltar. Y si en algún momento te vuelvo a ver, puede que no sea ni siquiera necesario el saludo, o sea, eso también es un formalismo. Te puedo ver, puedo sentir que estás ahí, no te voy a hacer mala cara, no te voy a abrazar, tampoco te voy a ignorar, te voy a tratar como trataría a cualquier otra persona y voy a dejar pasar a trascender em, el acto que tuviste conmigo. Pero entonces, claro, no voy a volver a acercarme a ti porque si me hiciste daño una vez y tú no te has arreglado, cada vez que te acerques a mí me vas a volver a hacer daño. Entonces siempre voy a tener ahí como un límite que no le voy a poner a esa persona. Ese límite me lo voy a poner a mí. Y yo digo, hasta aquí llego contigo porque me hiciste daño y no puedo permitir que me vuelvas a hacer daño. Porque nadie más que yo va a tener que arreglar el daño que tú hiciste. Lau, entonces, ¿para ti es más fácil perdonar o perdonar? Es que yo no sé. O sea, ¿tú em, cómo definirías eso? Ah, ¿O eso- está en una sí, pedir balanza? perdón Sí. o darlo. Ajá. No no sé. sé. O sea, vean que de verdad, nosotras planeamos un poquito como, o sea, hicimos la pregunta para analizarla en casa y lo que yo les digo, yo analizando estas preguntas del podcast hice como terapia. Entonces dije, o sea, tratando de responderlas, como que dije, no sé, es más difícil para mí también ir y pedir perdón, Es que porque depende de las circunstancias. tengo que soltar el ego, Ujú. tengo que soltar el orgullo y tengo que, a veces no sé por qué, pero uno se siente como pequeño o inferior. Sí. O también siento que es como que no hay justicia, como que no hay justicia o no hay venganza. Vendetta. Pero claro, hay actos en los que tú dices, quiero, quiero hacer algo porque tengo mucha rabia, porque yo no me lo merecía, ¿no? Pero también digo, bueno, el perdón es no querer, o sea, tener la oportunidad, yo digo que el perdonar es tener la oportunidad de tú hacerle Venga. algo a la persona, de vengarte y tú por decisión y con tus ovarios bien puestos, decir, no lo voy a hacer. O sea, ahí yo digo, entro en mi modo dama, potra, reina Isabel y digo, mira, Ay, no Yo, sé. yo quiero decir algo aquí, es que nosotros aquí Sin estamos nombres, por hablando, favor. estamos hablando súper lindo, súper tierno, cuando pum, nos sale un Chucky por acá, sí, 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 otro no Chucky por tires acá. tanta puya. Sí. Y no después ya que, sí, Tranquilo que pueden poner pito en el. no, pero entonces, claro, decirle a la persona, vea, la vida da muchas vueltas. Y usted me hizo a mí esto en cierto momento y ahora a mí se me dio la oportunidad de devolvérselo. Pero yo no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque lo perdoné y lo perdoné de corazón o la perdoné de corazón. Entonces, tengo la oportunidad de hacerle daño y no lo voy a hacer. Voy a actuar de una manera diferente. No por usted, no porque usted no se merezca que le hagan lo mismo para que aprenda. Lo hago porque si yo lo daño a usted, me estoy dañando a mí. Si yo daño a otra persona, si yo rompo una cosa, también me estoy dañando a mí. Entonces todo va enfocado en el amor propio, no dañar al otro, simple y sencillamente porque la vida da muchas vueltas y en algún momento también me van a dañar a mí. Entonces todo es como un ciclo. Miren que en esta pregunta yo me puse también modo reflexiva y con mi música de sonidos blancos para poder pensar muy bien en Y esto. te quedas servir. A ver, Y eso de perdonar o ser perdona o pedir perdón, son temas diferentes, ¿no? Porque yo digo, en mi caso, y siempre lo he admitido, yo me tiro mucho a mí. O sea, yo si le hago daño a alguien, y si me hago daño yo inconscientemente o conscientemente, porque a veces hacemos daño conscientes sin mirar la gravedad de hasta dónde pueden llegar nuestro alcance de daño. O sea, eso hay que valorarlo mucho, cuando tú eres consciente del daño que haces. Entonces, esto me hizo pensar mucho en la Ángela de hace, no sé, 10 años, 5 años, a la Ángela de ahora. Y, y yo ahora puedo decir que es muy fácil
para mí, olvidar lo que me hacen los demás. Ahorita Ángela perdona más porque mi nivel de madurez está un poco más, es mayor. Bebé, Y hace- pero una preguntita. ¿Tú crees que, o sea, ustedes creen o crees en el olvido como tal, en que lo olvidas, o sea, que nunca vuelves o sea, No. es que yo creo que el olvido como Pues que hay no cosas que sí, existe. hay cosas que pesan más que otras. es que, Sí, mira, o sea, como a mí me da curiosidad eso, como solo de mira una cosa, uno olvida en realidad. yo digo que uno perdona en sí, pero esa herida la trata de olvidar. Ujú. Eh, Pero es que, ¿qué pasa si uno no perdona? Uno condena, se condena a uno y condena a los demás. Es verdad. Porque entonces recuerdo, no sé, paso por una esquina y me robaron. Y conocí al ladrón. Y me casé. Ah, Y, pero me pegó Nació el en el amor más transcurso. grande. Entonces, claro, digo, pero ¿por qué me hizo esto? ¿Pero por qué? Es como cuando, pequeñas cosas, ¿no? O sea, si Ujú, tú sí. recuerdas, no sé, el daño que de pronto te hizo un extraño y Extra. un extraño. Entonces, Y eso también es algo de entender, o sea, muchísimo. duele más que te haga daño de verdad un extraño o Ex- alguien que tú amas realmente con la Sí. persona con la que has compartido muchas muchas cosas, cosas. que de pronto sientes cierta confianza, o sea, qué impacto tanto No, tiene y es que uno en eso. uno se abre con esas personas, o sea, Claro. lo conocen totalmente, le cuentas toda tu niñez, todo, Ujú. y Tú a le veces muestras tu y vulnerabilidad. ellos se aprovechan de tu vulnerabilidad. Ujú. Entonces, Perdonar eso. eso es un tema que se viene, pues, también va a ser, yo creo que para mí eso ese tema ya viene parte de mis límites y de mis experiencias y hasta dónde pues son los límites. Por ejemplo, Ahora, ustedes que son madres, o sea, una preguntita. Cuando, o sea, yo veo como en los papás cuando son separados, si no perdonan ciertas cosas de la relación de pareja, como que afectan mucho a los hijos, ¿no? Porque yo he visto, digamos, en parejas que se separan y en serio como que ahí también tiene que haber un proceso de perdón, siento, pues no sé cómo será habrá sido para ustedes, separarse del papá de tus hijos, pero ser consciente que es el papá de tu hijo, o sea, toda la vida vas a tener que conversar con A mí ya él. se me olvidó. la verdad Sí, que sí, porque yo digo claro, yo digo, eso. si uno no hace un proceso de perdón, yo he visto parejas. Hasta se me olvidó quién es él. Ah, ¿Cómo es que se llama? ah, si tú no haces un proceso de Eso es verdad. perdón. Eso es verdad y yo siento que es necesario que estas dos personas cuando deciden terminar una relación vivan el proceso del perdón. Porque Ujú. a veces, no sé, a veces pasa que, no sé, la mujer es la que toma la decisión. Entonces la mujer no tiene derecho a rehacer su vida porque entonces el otro no la ha perdonado y cuando la ve con otra persona, entonces, o sea, lo Sí, peor cifras altísimas de feminicidios en exacto, Colombia, por es lo ejemplo. peor eso, y al revés. Entonces, ay no, claro, como casi siempre la custodia de los niños quedan en las madres. Ah, Ujú. no, yo no lo he perdonado a usted, entonces usted no puede ver a mi hijo, usted no Sí. tiene derecho a verlo, usted no tiene derecho a venir Wow. acá a la casa. Y solo Entonces páseme la empiezan cuota a y ya. confundir, exacto, yo exijo, pero tampoco doy paso para que esa persona pues tenga los derechos que tiene que tener. Y Exacto. una cosa es la relación y otra cosa muy diferente es el hecho de ser los padres y la relación que tienen con su hijo. Entonces yo creo que sí que es muy importante porque si no, no va a poder surgir ese vínculo que va a Ujú. ser para toda la vida. Además que tiene que ser un perdón mutuo, porque si solo perdona a una persona, pero la otra sigue con rencor, como Sí, ya ahí que... es ¿Sabe donde... qué? Digamos en mi caso, por ejemplo, o sea, es que es lo que les digo, tal cual, a mí ya se me olvidó todo lo que yo sufrí o todo lo que yo viví y ya simplemente lo veo Cari, a como mí una ya se me olvidó persona. quién soy. No, pero es que, o sea, de verdad, o sea, a Sí. mí me preguntan y ¿te duele algo que haya pasado con el papá de mi hijo? No, cero. O sea, cero. Ya Yo lo no tengo perdonaste de no corazón. tengo ningún tipo de sentimiento hacia él, ni menos negativo. O sea, yo lo veo y para mí es un amigo de mi hijo. O sea, es el papá de mi hijo y el que tiene la relación con él es mi hijo. Yo cero y no guardo nada y eso, pero claro, tuve que surgir un proceso de desprendimiento, o sea, ahí es donde hay tipos de perdones, porque tú puedes perdonar y seguir en contacto con esa persona,
cómo también puedes perdonar y sacarla totalmente de tu vida. Entonces yo lo que hice fue un desprendimiento total y, o sea, yo cruzo palabra con él y para mí es, o sea, no es que no me genera ningún tipo de emoción, o sea, nada. Mira, bebé, que en mi caso, yo creo que yo viví el luto y antes de dar el paso de separarme del papá de mi hija, decidí, o sea, no sentir nada cuando de verdad yo ya me fuera. Porque las mujeres hacemos el luto muchas veces estando con las parejas. O sea, dentro de la yo sé relación. que nosotros damos señales de que nos están perdiendo, pero no se dan cuenta. Entonces yo digo, en mi caso, yo hice ese luto estando ahí y dije, no me puedo ir porque claro, tú irte teniendo una niña pequeña, pero estando emocionalmente destruida, no es sano para mí. Tú empiezas a hacer como la planeación de cómo te vas Exacto, a cómo ir me en un voy a ir. futuro. Y yo creo que también es que la Ángela en ese momento puedo decir que hice las cosas bien, las hubiera podido hacer mejor, sí, pero las hice bien. Para mí, yo me siento muy tranquila de cómo hice las cosas, cómo surgieron las cosas, y yo siempre he dicho, quiero ver, porque el papá de mi hija siempre va a ser el papá de mi hija y lo quiero ver bien, para que mi hija esté orgullosa de sus papás. Ujú. Y la relación, nosotros, mucho a poca que tengamos, eso es de ejemplo para la niña que tiene dos papás cuerdos, dos papás emocionalmente estables, económicamente estables, separados, pero que los dos le dan lo mejor a ella. A veces Y incluso es mejor, es mucho mejor mejor. separados Ujú. que estas parejas que se quedan juntas, que por los hijos y viven No, un eso infierno y no se aman Y, y pelean, yo discuten. sí he visto esos casos de lo que contaba Cari, de esas mamás que dicen, me tienes que dar la cuota, pero no puedes ver a tus hijos. La verdad, Sí. yo digo, ya no estamos para Maduren, eso. ya Eso es deben porque también. ella no ha Si eso tiene que ser perdonado. algo que no Para las perdona. personas que les caiga esto, maduren. Y en mi caso yo Sí, digo, o sea, en serio no se metan con los niños porque directamente están afectados, o sea, no Sí. se dan cuenta que por su ego, por su inmadurez y por no perdonar usted la relación de pareja, están llevando toda la mierda, todo el dolor y todo a un niño, una niña que no Que tiene está la empezando culpa. a vivir y ni siquiera está enterado de lo que está y pasando. miren esto, yo digo, yo me siento que he perdonado al tener la madurez de no hablarle a mi hija Mal del cosas papá. negativas acerca del Lo papá. mismo O eso. sea, yo digo, eso me ha dado un nivel de madurez que yo digo, uy, que a veces me miro y digo, Sí, nena. ¿cómo has crecido? O sea, digo como, qué bonito. O sea, yo Tú. no tengo, y es que, Sí. digamos, no tengo nada, ni siquiera recuerdo cosas, o sea, no tengo por qué hablarle a mi hija de nadie mal. Porque Ujú. mi hija, todas las personas que son parte de su vida, todas las personas que son parte de su familia, han aportado para bien al crecimiento de mi hija. Entonces, es como ese nivel de madurez. Uno nunca puede decir, y hay que dividirlo, el tener mala relación con tu pareja, al que el hombre sea mala pareja y no mal padre. Es que Son eso, dos cosas y totalmente identificar diferentes. las facetas de las personas en la vida, ¿no? Como Ujú. una cosa fueron tú y él como relación de pareja, su historia juntos. Otra muy diferente son ustedes dos como Como relación padres. de padres. Exacto. Pero uno ve mucho que eso, ahí va, como yo no lo he perdonado, entonces cada vez que el papá quiere rehacer su vida o quiere salir con otra mujer, entonces tu papá es esto, lo Claro. otro, no sé qué, y otra cosa. Ya no Al estamos revés, para ¿no? eso. O- O tu o- mamá. O que ajá, no. insultan, o que por ejemplo, bueno, se separaron y tienen los niños en común, pero tú decidiste salir pues con otra persona, ¿no? Y ya es algo estable y ya pues es normal que tus hijos conozcan a la pareja Y es que eso es normal. de tu ex y bueno, que se conozcan así. Mi hijo no va, o sea, ¿qué tiene que ver eso No, si eso no. la otra persona decidió rehacer su vida? Y va a ser parte de su vida. Y aparte, incluyen a personas totalmente externas en los problemas. O sea, tú decides salir con una persona que tiene hijos y tú resultas en problemas con una chica ya que no ha superado las cosas, que te insulta, que te trata mal, que mejor dicho, em, yo he visto casos, ¿no? Como, ay, es que ella me gritó a mi hija, me la trató mal, y uno va y es mentira, eso es lo que la Realmente, chica tiene ¿verdad? rencor y no ha superado el tema de la relación de pareja, entonces usa eso como excusa
para dañar a los otros porque no se ha sanado. Sí, eso sí tienen. Qué bien también Sí, es una hablar de las acerca de situaciones que se puede del presentar. perdón. Del perdón, mejor dicho, estamos en un nivel, Cari. Sí, sí. No, es que yo sí, la verdad, o volando. sea, la verdad, o sea, Y, o sea, pongo como ejemplo, obviamente, mi experiencia sobre ese caso, y yo digo como, es que yo cuando decidí separarme del papá de mi hijo, obviamente tenía mis razones y mis sentimientos, ¿no? Y yo tuve que pasar también por un proceso de perdón, y él también tuvo que pasar por un proceso de perdón, pero luego de eso es como yo les decía, o sea, yo decidí desprenderme de la vida de él totalmente, y eso me ayudó para poder seguir y perdonarlo de verdad, o sea, de corazón, o sea, decirle como, o sea, son de esos tipos de perdones que yo lo perdono, pero me importa cero lo que usted haga con su vida. Es que lo que tú sí, dices porque puede acerca Es así hacer. de de eso, literal, es así de es que literal. lo que tú dices, o sea, yo puedo perdonar a alguien y decidir seguir con esa persona si es en un tema de relación, o perdonar a esa persona que me hizo daño y alejarlo totalmente de mi Totalmente de vida, mi porque vida. que yo me aleje de ti no significa que no te he perdonado. Exacto. Significa que hasta aquí llegó lo tuyo, o sea, ya no voy a permitir más la falta de respeto que tú hiciste conmigo, con nuestra relación, y antes de que las cosas se vayan a mayores, lo que pasa es que nosotros a veces no sabemos dónde poner el límite y dejamos que las cosas se vayan a Trasciendan. mayores, entonces es mejor. Si yo veo que esto no funciona, te pongo el límite, te perdono, pero hasta aquí vamos. Sí, es O así. también, si me siento en el nivel de madurez para decir también, perdono tu infidelidad, sigamos y no te lo voy a volver a echar en cara y vamos a empezar desde cero, son dos maneras totalmente... Eso también es madurez, porque Sí, si tú, o sea, si para ti en tu concepto de fidelidad es tal cosa y la persona, o sea, pasa ese límite de tu concepto de la fidelidad y tú decides perdonar a la persona y seguir, eso es otra cosa. Ujú. Hazte responsable de tu decisión, porque si más adelante o en cada discusión, ay, pero en el año 1996 a las 3:40, Naciste. cuando tal cosa, tú me hiciste esto, pero no se supone que lo habías perdonado, entonces, ¿por qué lo traes otra vez a colación? Si tú decides retomar esa relación de pareja, de amistad, de lo que sea, es porque tú perdonaste y no vas a estar latigando a esa persona eternamente de su error. O sea, eso tampoco es justificando la infidelidad, obviamente. O sea, son cosas que están Eso es de mal. cada persona. Dañar a los otros está mal. Pero si tú decides y dices, dale, sigamos después de, no está bien que tú le estés recordando en cada discusión, en cada cosa. Es algo que tú tienes que hacer contigo mismo, de decir, obviamente, si se repite exactamente lo mismo que te dañó, ya es como, bueno, no aprendiste tu lección, yo te decidí perdonarte, pero me sigues haciendo daño, pues ya ahí tienes que poner un límite a ti misma, no al otro, no como hasta aquí Es que, llego claro, porque me estás hay dañando otra vez con lo personas mismo. que no pueden tampoco controlar eso. O sea, en el sentido de si yo decidí perdonar porque, no sé, una infidelidad, pero de repente me acuerdan el tema y yo no puedo dejarlo ahí, sino lo tengo que otra vez explotar. O sea, ese es otro proceso. Ujú. Es que no ha sanado bien ese tema Exacto. y esa es la cosa. Yo quería hacer una pregunta, Juli, porque tú nos has contestado para ti cuál es la diferencia entre, o sea, cuál es la diferencia para ti, que es más fácil, pedir perdón o perdonar. O darlo. Ujú. Otra vez. No, lo que pasa es que yo creo que en mi concepto, todo parte de la base que tú tienes como persona. Entonces, yo siento que, o sea, yo en mi vida y en mi experiencia he perdonado muchísimas veces y he pedido perdón muchísimas veces. Pero todo lo hace o lo he hecho dentro de la conciencia de lo que está bien o mal. Pero para mí la conciencia de que está bien o mal está basado en los valores que yo tengo como persona. Entonces, yo decido pedir perdón porque sé que tal vez yo, no sé, la embarré, pero la embarré porque falté a los valores que me enseñaron en mi casa. Pido perdón porque sé que no es justo, sé que no fue lo mejor de mí hacerlo de esa forma, pero yo pido perdón siendo consciente de eso, o sea, diciendo, eso no hace parte de mí o no me conecta con la persona que yo soy.
Entonces, si lo hice y no era, y no va con mi personalidad, pues claro que tengo que pedir perdón. Y lo hago sin ningún tipo de sentimiento. O sea, o sea, como de ningún tipo de sentimiento como de rabia o como decir como, "Ah, como que me cuesta pedir perdón". No. Lo O sea, haces lo hago, sincero. claro, lo hago porque para mí es como una introspección, o sea, Ujú, inspección, como que se ujú. dice, como que yo digo, ven, yo soy consciente de que la embarré y el acto más, no sé, humilde o Valiente. valiente y para poder yo surgir es pedir perdón. Y luego, El acto más valiente y guapo. Ah. sí, y luego de vuelta, cuando me han pedido perdón, yo también, o sea, evalúo también mis valores, evalúo la persona que soy, yo digo, yo no tengo derecho a condenar a una persona a esta situación. Uno también lo siente, ¿no? O sea, ¿no has sentido de pronto cuando alguien se disculpa contigo que tú lo sientes sincero o lo sientes Porque Más sí. como un falso. protocolo porque es lo que hay que hacer, pero no es sincero? Entonces yo creo que todo parte de una base y para mí yo creo que el valorar lo que está pasando, las situaciones, me hacen perdonar o pedir perdón. No, para mí no es difícil ninguna de las dos. Si lo tengo que hacer, lo hago. Y si tengo que perdonar, lo hago. Pero todo bajo la conciencia del por qué lo estoy haciendo. Ok, mira que lo que tú nos hablas, eh, a mí me llega mucho porque yo en este momento siento que cuando alguien me pide perdón, cuando tengo que perdonar a alguien por algo que me hizo, o sea, la cagada que me hizo esa persona habla de, o que estén hablando mal de ti, pasa muchas veces. Eso habla más de esa persona que de mí. Ujú. Entonces, para mí va muy normal decir que me digan, a veces yo ni siquiera me entero de las cosas y es como, ay, perdóname, y yo, ¿qué me hiciste? Ah, ok, vale, ni siquiera, porque eso está hablando mal de ti, Sí, la Mira que persona yo me hizo daño. últimamente he tomado como ese lema, Ujú. parte de mi vida, porque yo digo, o sea, yo soy una persona como tan, o sea, que yo nunca pienso hacer el mal a otras Ujú. personas y cuando otras personas me lo hacen, yo digo, soy como, o sea, Gracias. te falta, o sea, es como, te falta, en vez de yo sentirme mal, es como decir como, qué lástima Qué porque a ti lástima. te faltan tantas Ujú. cosas que yo gracias a Dios tengo Ujú. te y falta no estoy tanto hablando de amor. cosas materiales. Ujú. Exacto, Entonces, yo digo como, qué lástima porque cómo me gustaría sentarme y decirte qué tan fuerte puede ser exacto. Y y que uno no lo está haciendo. te mando luz en tu Sí, te oscuridad mando de luz. mierda. Mire que yo Pero soy, es Volví a eso, nacer. ese sentimiento últimamente, o sea, no sé, yo creo que desde el año pasado como que lo llevo en mi cabeza y digo como, pues nada, pues si las personas son así, pues yo no puedo hacer nada, pero ojalá tuviera la oportunidad de poder mostrarles que no es así, que no es la situación, que te les falta mucho por trabajar en ellos en para que ellos, puedan ser exacto. felices. O Uy, sea, eso. sí. Miren que a mí me pasó hace, creo que una semana, me pasó un inconveniente en Colombia. Entonces, bueno, se había involucrado de pronto mi familia y otras personas. Y, y mi respuesta, no voy a entrar en concreto de contar el chisme. Ay, No, aquí no me apellidos, Ángela. ay, Dios mío. Pero Acá el chisme es completo. aquí va a salir todo, todos los mensajes. No, Para mentiras. ti, denuncia. Mentiras. Pero me encantó mucho que la otra persona me dijo como, porque fue como, me escribieron literal, voy a decir textualmente, sé que en este momento has de estar furiosa, pero se me salen las manos, tanto a la otra persona como a mí. Y yo dije, ah, es que tú conoces a la Ángela de hace 4 años. Tú no conoces Sí. a esta versión de esta Ángela, porque Te... mi audio fue como, tranquila, no pasa nada, las cosas materiales vienen y van. O sea, no pasa nada. O sea, fue como un, ah, vale, no se pudo, listo. Se perdieron las cosas, vale, no pasa nada, está bien. Y yo creo que la Nadie te otra puede persona molestar por eso. quedaría como, uy, yo pensé que ibas a Sí, reaccionar diferente. o sea, porque a mí que me pusiera la palabra furiosa para mí fue como, hola, qué cagada. Yo antes me explotaba por cualquier cosa, era un Ujú. volcán, no sé Qué qué rico cosa. ver esos Y cambios. yo, la verdad, aquí tengo que decir que Parte del crecimiento. Ujú. mi crecimiento viene muy ligado también Físico, ¿no? Pero en mi caso. a mi pareja. Te ha ayudado. Él me ha ayudado bastante, primero con los libros que me ha regalado, segundo, cómo él mira con calma todas las situaciones, a poder a hablar sin explotar, a pensar mucho, porque a veces, y comenten quien no es así, de que a veces solamente decimos cosas por herir.
Sí, sí, A sí, veces sí. solamente decimos las cosas porque sabemos que le hiere a esa persona. Y es una lucha de Eso es lo ego. más, de, eso a es lo ver, peor tú que uno dices puede una hacer. cosa, yo digo otra peor y tú otra Exacto. peor y es una lucha de ego, a ver a quién Exacto. daña más. Y darme cuenta que lo que era esa Ángela ya no está. Yo cogí y lo abracé y le dije, amor, mira, le dije, amor, pasó tal cosa. Y esa fue mi respuesta y se quedó mirando y me dijo, muy bien. O sea, y yo Claro. también me sentí como, qué logro, ¿no? Y no sentía nada en ese momento. Esos son Entonces, pequeños logros sí, que de para mí. verdad Y miren se que también aplauden. este tema va muy ligado al que nosotros venimos viendo el perdón desde pequeños. No sé si a ustedes en el colegio les dieron clase de religión, Sí, sí. pero a mí Innecesaria, la verdad. una de las primeras cosas que me enseñaron fue cuando Jesús está en la cruz y dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si no estoy mal, eso está en Lucas, me comentan a ver, porque hace mucho tiempo que no estudio la Biblia, pero está en alguna parte de Lucas. Si no, déjenos por aquí el versículo y todo. A los bíblicos Sí, del de podcast. perdernos mi mamá, ahí Ah. colocando todo el versículo. Pero Yo sí, mi mamita tiene. Mi abuelito yo creo que se la sabe de memoria. Ese es el... Estas niñas de hoy en día saben los Ay, versículos de la Biblia. Pues no sabemos ni las tablas. No. Y entonces venimos No sabemos mirando- hacer tamales, ni buñuelos, ni venimos, natilla. venimos mirando el 34. Gracias a la producción bíblica por de- acá, nos A la producción. y entonces es bonito recordar que nosotros no nos enfatizaban mucho acerca del perdón, pero sí nos daban como estas cositas, esas palomitas Como que sueltas, ¿no? sueltas. Ujú. Necesitábamos de verdad poder estudiarlas más, que ética y valores o religión se viera más dado al ser feliz, al buscar tu felicidad, al priorizarte, al no cargar con penas de los demás. Ujú. Y- Es que nos y enseñaron esto- mucho, siento desde la culpa. Sí, O sea, nos enseñaron o sea, desde nacimiento con la religión es haciéndolo sentir a uno culpable. Dios murió en la cruz por tu culpa y uno, pero yo qué hice, o sea, o yo qué ni, estoy haciendo. ni lo conocí, o sea, no estaba en mi era cuando sucedió eso y, o sea, obviamente, pero es que es culpabilizándote de los hechos y es que él murió en la cruz por nosotros, pero si yo no he hecho nada, o sea, Tengo 5 no le he años hecho nada a y me esa estás- persona. Tengo 5 años y me estás diciendo que murió por mi culpa. Yo apenas estoy aprendiendo a caminar o alguna Exacto, cosa. o sea, si y nos hubieran andar enfocado. en bicicleta, ¿qué culpa Déjeme- tengo? déjeme Por no ser comerme las feliz. verduras. Ángela, es que portate en serio. Chicas, mira Bueno. que ahí de este tema de pedir perdón y darlo, hay un dato histórico y es que Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, Ay, tras años de esta, pues, Guerra. este evento, este holocausto que hubo, él pidió perdón. O sea, Alemania como país pidió perdón porque admitió su responsabilidad, gran responsabilidad sobre este hecho, ¿sí? Y fue como un acto, fue calificado como un acto de humildad, en el que no solamente él reconoció, sino como que le dio ese reto a las víctimas de afrontar una situación de perdón en un evento histórico que pues que no tenía precedentes, o sea, ¿cómo me estás pidiendo perdón en un tema que todo el mundo lo está viendo? ¿Sí? Entonces, y que son muchos responsables. claro, también, toda una pero nación. entonces exacto, era una nación, entonces fue algo que marcó mucho porque tanto como que se dio pie al perdón, como esa reparación a las víctimas. Ellos pagaron, se comprometieron a reparar todos los daños y fue una acción muy, o sea, muy humilde que inclusive llevó pues, a la paz y a la reconstrucción política que había entre los países en esa época. Como quisiera de corazón que eso pasara en Colombia, porque pues, el tema del el conflicto armado, la guerra interna de nuestro país y la guerra entre gobernantes, Y entre eso es partidos una lucha políticos. que yo de Digo, verdad Dios no mío, entiendo. amaría enormemente que Porque crees que hubiera estamos en perdón. España y no en Colombia. Sí, Porque sí. no entendimos nunca. Eso en parte nos lleva como que muchas personas migran por guerra, porque no hay perdón, por diferencias entre partidos políticos. Yo digo, ¿ustedes vieron Encanto?
la película Encanto, Ajá. hay una parte donde muestran pues en el río como el tema del conflicto armado, y aunque es una película de niños, me Toca dolió, y yo, o sea, soy de Bogotá y sé que no he vivido el conflicto armado De ser. en Colombia de cerca como otras personas, pero yo digo, Dios mío, el perdón y la reconciliación es tan importante, porque yo creo que a todos y cada uno de los colombianos nos duele mucho ese conflicto y ese dolor que lleva a que, por ejemplo, un niño campesino de 8 añitos, tan pronto cumple sus 9 años, ya está condenado por una guerra a pertenecer a un grupo armado. ¿A son de qué? A son de que hay una guerra y a ese niño le toca. ¿Por qué? Porque sí, porque así toca, porque el país está en guerra y se afecta a una familia, le roban la infancia a un niño, ese niño se convierte en un guerrillero. O sea, como que el perdón va de ponerte también en los zapatos del guerrillero y ponerte también en los zapatos de la víctima, de las dos partes, y que eso es muy difícil. Yo sé y soy consciente que es muy duro, pero también hay que entender el contexto de la vida de ese guerrillero que hizo mucho daño, porque también fue un niño que le obligaron a ir al conflicto y que se dañó, o sea, se dañó en ese conflicto y fue y dañó a otros. Pero Es mira que que yo, sobre ese evento, pero es que ahí, antes de que eso, sobre ese evento, al final las personas que están abajo son las que son las que menos tienen idea de lo que Sí. realmente está Ujú. pasando. O sea, son realmente las personas de arriba que crean toda la estupidez, porque es una estupidez precisamente por todas estas situaciones de querer ganar, de De estas ego. de ego, de estos sentimientos abruptos que, o sea, como que lleva a la estupidez y lleva a que otras personas en cadena sufran un evento que ni siquiera saben de dónde surge, de dónde es, y muchas veces está implicado el perdón. Ay, es Sí. que usted me hizo esto, pues entonces yo le voy a hacer mal. Y no tiene, no miden ni siquiera el alcance, porque el alcance ellos no lo viven de cerca. ¿El alcance cuál es? Ver niños, o sea, niños que su futuro les tocó vivir lo que les tocaba vivir, gente que está muriendo de hambre. O sea, ese alcance ellos ni siquiera lo alcanzan a No. percibir. miren que yo miro esto y, o sea, las escucho y bueno, yo soy del Cauca. Ujú. Ay, sí debió Directamente vivir. no me ha No, tocado ese tipo de situaciones, eh, Pero pero uno la siente, ¿no? O sea, cuando tú dices que soy del Cauca, cuando yo digo soy del Cauca, todos piensan como en una zona roja, ¿no? O sea, ya Sí. te ponen ahí como la X, tú vienes de tal parte. Yo Entonces, siento que, o sea, solamente por donde me dices que de eres yo, tú has vivido en conflicto armado, tú has sí, vivido, o exacto, sea, me daría siempre, la curiosidad de preguntarte. y, y, y yo digo, eso está mucho en las personas, tú que decides hacer. Yo me he puesto también en terapia hablando mucho acerca de por qué las personas se vuelven malas. Y es que es la decisión de la persona. Ujú. A mí me han hecho daño y está en mí si yo también quiero convertirme en ese monstruo que me hizo daño. No es justificación decir, como a mí me fue mal, yo te voy a hacer la vida a ti mala, Ujú. porque no, a mí me hicieron daño, yo no quiero que ese daño se vea reflejado. No sé, yo no quiero hacer daño, yo no quiero que alguien salga lastimado por mí. Yo quiero ser una nueva versión y evitar que el daño que me hicieron a mí se lo hagan a otras personas. Lo digo em, en el caso, en muchos casos, en casos de violaciones, en casos de maltratos, en caso de, no sé, que los padres a veces te castigaban muy duro. Yo digo Ujú. como mamá, si en algún momento me castigaron mis padres, y yo digo, fue innecesario ese castigo, quiero ser una mamá eh, que pueda entender mucho a su hija. De pronto esos errores que yo digo, no voy a ser ese tipo de mamá y no quiero que mi hija se críe de esta manera, hacerlo. Ujú. Porque no está justificado. Entonces, como ahí me dieron, que acá me dicen mucho, es que ustedes dan correa. Entonces, como hoy me dieron correa, yo le voy a dar correa a mis hijos. No. Y no, hay que tratar de ir cambiando, hay que mirar las maneras de que estas nuevas hay que romper generaciones, esos. sí, hay que romper Romper esas patrones, cadenas. ciclos.
Y bueno, me parece súper profundo todo esto, me encanta cómo vamos llevando todos estos temas de verdad que son de analizar. Miren la cantidad de papelitos que tenemos por analizar Sí. todavía. Quiero hacer una breve pausa y me gustaría recordarles que nos encontramos en Neverland Bar. Neverland dijo Cari en la anterior, es que se me... Neverland Land. No, es que yo digo, es Neverland y yo decía Neverland. Neverland. Land. Y ahora me acordé de eso. Estamos en Neverland. Ahí la chica como de las peleas que lleva el... La que más resalta por el cabello. Los cócteles están tan ricos que ya van más de la mitad. Recuerden que este es un bar donde hacen los cócteles con todo inspirados en Disney, porque recuerden que en la magia también se bebe. Y acá nos encanta venirnos a tomar ese poquito de magia que necesitamos para seguir con nuestras vidas. Eso va hasta ahora. Llevamos 2 episodios de Perdernos para encontrarnos con el tema del perdón. Vamos a darle una continuidad en nuestro capítulo Nos final. queda uno más, el más picante. Entonces, No se lo recuerden. pierdan porque en este capítulo que viene vamos a contar historias que ustedes, nuestra comunidad hermosa, nos han transmitido. Así que no se lo pierdan y nada, ¿cierto, Angela? Sí, gracias por acompañarnos hasta aquí, gracias por reflexionar con nosotros y recuerden, están escuchando el podcast del perdón con Perdernos para encontrarnos. Adeu.